Como cada jueves en el estudio de CPS Noticias, y el objetivo de esto, claro, es irle poco a poco a usted, pues cambiando el chip, que todos nos cambiemos el chip para lograr pues cambiar de poquito en poquito, con un granito de arena, pues nuestro entorno y finalmente nuestro mundo en el planeta donde vivimos. Y vamos a empezar obviamente con el manejo de algunos productos. Ya veíamos la semana pasada a nuestra querida amiga, pues también de Ponguinguiola, Mayra, quienes nos traían el tema de los residuos y su separación. Pero el día de hoy, continuando con el tema de los microplásticos, que es algo muy importante, saludo con mucho gusto a Miguel Rigas. Miguel, nos acompañas de nueva cuenta. Muchas gracias por venir. Hola Germán, muchas gracias por invitarnos y esperamos que la información que traemos sirva para toda la gente que nos ve y nos oye hasta ahora. Hay un sinfín de plásticos. Veíamos la separación de algunos residuos la vez pasada sobre qué plásticos pueden ser reciclados y no, pero eso es parte de un reciclamiento, y el día de hoy traemos un tema un poquito más especializado justamente en el tema de plásticos y microplásticos. Así es, Germán. Como ves, traigo un montón de cosas, ¿no? Sí. Traigo varios residuos que son residuos típicos que nosotros podemos encontrar en casa. La idea hoy es compartir con la gente que nos ve y nos escucha qué tipos de plásticos, por ejemplo, podemos tener en casa cuando adquirimos diferentes productos, cómo los identificamos, cómo los separamos, cuáles son permitidos para poder llevar a los centros de reciclaje e incluso cuáles podemos meter al microondas, cuáles no. Todas esas preguntas que uno podría hacerse en casa, pues este es el momento de hablar de estos plásticos. Oye, pues bueno, por supuesto, y si tienen alguna pregunta, algún comentario con Miguel, pues lo pueden hacer al 612-14-044-10. Vamos a comenzar ahora sí que con los menos peligrosos, por llamarlo de alguna manera, peligrosos o nocivos, no sé, y ya concluimos con los terribles, ¿no? Por supuesto. El plástico en general, vas a ver que aquí tenemos diferentes tipos, ¿no? Es más una cualidad de la materia que un material en sí, ¿no? Hay muchos tipos de materiales que son plástico y le llamamos plástico precisamente porque son flexibles, porque son durables, ¿no? Y moldeables muchos de ellos. Por eso se usa mucho para envases, para poder usar contenedores, ¿no? De productos que adquirimos en el mercado, en el supermercado, etcétera, ¿no? Entonces, el plástico es una propiedad, ¿no? Es decir, hay plásticos, la mayoría de ellos que son de productos derivados del petróleo, pero hay otros incluso que se hacen con resinas vegetales, ¿no? Están los bioplásticos que le llaman últimamente, ¿no? Entonces, plástico es la cualidad del material, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a comprar un producto, vamos a ver que muchos de ellos traen un triangulito, en la parte de abajo, en la base, en algún lado traen un triángulo y ese triángulo dice un número, ¿no? Entonces ese número es qué tipo de plástico es, y es muy importante que nosotros lo aprendamos a identificar. Claro. Vemos ese triángulo y voy a tomar que es una botella de PET, ¿no? El poliestileno telaftalato, que es material que nosotros más podemos reciclar. Como tú decías, es de por sí el que reina la industria alimentaria, ¿no? Del PET lo vamos a encontrar en los garrafones, incluso que son retornables, o en estos envases que se conocen como plásticos de un solo uso. Es decir, que los usamos una vez y luego son desechados. Afortunadamente, la reciclabilidad, de este producto es muy alta. Oh, qué bien. Es más del 50%. Eso quiere decir que si nosotros lo sabemos identificar y separar en casa, lo podemos llevar a un centro de acopio y se puede aprovechar. Se va a poder aprovechar, ¿no? Sin embargo, también va a haber otros tipos de plástico. Que es como típico envases de detergente, de jabones, de champú. Que son como más duros, ¿no? Un poquito más resistentes. Son más duros y resistentes. Tienes toda la razón, Germán. Y vamos a ver que en la parte de abajo, en la base, tiene un triángulo que es el número 2. Este es el polietileno de alta densidad. Y como tú bien dices, es de alta densidad, es bien grueso, ¿no? Gran parte de los materiales que nosotros podemos usar en el microondas, por ejemplo, son hechos de este material. Con el 2. Con el 2, porque es más resistente, ¿no? Claro. El otro era el de PET, ¿qué número es? El 1. El 1, muy bien, nos vamos en orden, okay. Sí, vamos a tratar de ir en orden, si es que los recuerdo todos en el orden en el que va. Hay un material que es el número 3, el cloricloruro de vinilo. Son nombres complicados, la verdad no es necesario aprendérselos, pero por eso tienen un numerito, ¿no? Claro. Y el 3 lo vamos a encontrar en muchas cañerías de PVC, tuberías que usamos en casa, ¿no? Se usa mucho en materiales de construcción. Podemos decir que es el clásico plástico de PVC. Es el PVC, de hecho eso significa el policloruro de vinilo, qué bueno que me lo aclaras. Bueno, muy bien. Y es el PVC, ¿no? Este es un material bastante duro, resistente, resiste cambios de temperatura. Muy duro. Puede poner en el exterior, por eso se usa mucho para la construcción. Entonces, y que ha venido a sustituir inclusive al metal, ¿no? En tuberías. Así es correcto. Ya se usa porque es más liviano, porque es más barato sobre todo, ¿no?
Entonces ese es uno de los plásticos que nosotros podemos identificar. El 4 diría que es el más conocido por todos, el polietileno de baja densidad o la típica bolsa de plástico. Híjole. ¿Se puede reciclar? Sí y no. Sí y no. Bajo ciertas condiciones hay quienes lo reciclan. Tristemente no en todos los estados existe esa disponibilidad. Diría que en el Estado de México, en Michoacán, son lugares donde las bolsas se reciclan. En el resto del país no existe la infraestructura para hacerlo. Generalmente estos materiales son más bien quemados y eso es bastante tóxico para el medio ambiente. Sí, justamente es lo que te iba a decir, que cómo se puede reciclar un plástico como una bolsa tan delgadita que con cualquier temperatura, inclusive, bueno, pasas a veces con tu automóvil y el mismo mofle que toca la bolsa, lo pega y bueno, es una peste que ya te imaginarás. No es muy recomendable que usted pase por arriba de una bolsa, sáquele la vuelta, pero sí creo que es más complicado reciclarlo, ¿no? Así es, y tú has dado un muy buen ejemplo porque lo encontramos mucho en la calle. Eso quiere decir que al ser un material bastante liviano, es muy resistente, se va, llega al mar. Ahí es donde hemos visto la típica fotografía de la tortuga, confundiéndola con una medusa, que es su alimento, ¿no? Entonces es un plástico que hay que tratar con mucho cuidado. En casa lo podemos utilizar para la basura, para otras cosas, ¿no? Sin embargo, es importante siempre darle vida útil, ¿no? Que los principios de la economía circular son esos, que las cosas duren lo más que se puedan. Hay bolsas que se utilizan que ya son reutilizables, que se han hecho incluso de otros materiales plásticos o de tela, de algodón, de otras telas que le permiten ser durables, ¿no? Hay que entender que el impacto de una bolsa equivale a que usemos millones de ellas al día, ¿no? Si usamos una bolsa de tela, esa cumple la función de miles o cientos de bolsas. Esa es una increíble idea, la de tela, hay que seguirla fomentando. Exactamente. Y ya por último, para terminar, tengo que es el polipropileno, PP, lo vamos a identificar con un número que es el 5. Este también se puede meter en microondas. Se usa muchísimo para los toppers, ¿no? Que nosotros usamos en casa. Muchos alimentos, yogur, algunos alimentos que vienen en envases, vienen en ese... Entonces, los que son viables para el microondas es el 1, el 2, el 5. El 2 y el 5. Ah, el 2 y el 5. El 2 y el 5. El PET no, sí, las PET botellas no. de... Justo cuando uno lo mete al microondas se apachurra y ya se pierde su forma. Además que justo como es un... Despide, ¿no? Creo que despide muchas cosas. De hecho, despide microplásticos cada vez que se calienta o se enfría. Los cambios de temperatura tristemente hacen que terminemos consumiendo eso. Y ya por último, el poliestireno expandido, ¿no? Es este que conocemos como unicel, ¿no? Ajá, ¿ese es un plástico entonces? ¿Sí? Es un tipo de plástico. Tristemente no se puede reciclar. Lo van a ver que en las nuevas presentaciones como bioplástico lo pintaron café para que pareciera más ecológico. Sí, claro. Pero eso no es cierto. No, ya hemos hablado de eso aquí y justamente nos parece una baquetonada esto de haberlo pintado para seguir vendiendo. Sí, hay ciertos estados de la República, en Puebla sobre todo, donde han dicho que este es un material que todavía se puede reciclar. Mucho del reciclaje del poliestireno expandido se usa para la construcción. En las construcciones como aislantes térmicos, por ejemplo, se usa este material conocido como unicel. Y ahí es donde realmente sí existe algún tipo de reciclaje, pero la verdad es muy bajo. Y pues de manera alimentaria, con el hot dog que compramos en la calle, sí, con el hombre, elotito, claro. ¿no? Tristemente estos terminan más bien en un basurero a cielo abierto, perdón. Y es por eso que cuando los podemos identificar en casa, lo podemos separar. Alta reciclabilidad, el PET. El PET sin duda es muy reciclable. El HDPE, que es el de alta densidad, también es muy reciclable. Los demás tristemente no lo son. Entonces evitar usarlos cuando compremos cosas en el supermercado. Siempre prefiramos aquellos que nos dan un envase que se puede ser retornable, por ejemplo. Uno puede canjear un envase por otro, y si no, uno que le podamos dar incluso una segunda vida, como maceta, como otro producto que utilicemos en casa. Alargar la vida útil de los productos siempre va a ser mejor que tirarlos. Oye, vemos que pues en los lugares en donde están estos centros de acopio de residuos, basureros, pues, para que lo entiendan muchos, que no es la palabra correcta, ya lo aprendimos eso, pero es muy poco el reciclaje de los plásticos difíciles, no tanto del PET, que es el más fácil y el más comercializado, pero de los demás que hay aquí en Baja Sur, por ejemplo. Aquí en Baja Sur lo que vamos a encontrar es reciclaje del PET y reciclaje de alta densidad. Nada más, lo demás se va como
como desecho. Lo demás va a terminar en un tiradero de cielo abierto y te agradezco mucho, Germán, que menciones que hay plásticos que son complejos. Los que veamos que no son estos 6 que yo he nombrado, tiene un número que dice el número 7. El número 7 es una mezcla de materiales. Por ejemplo, los envases de papitas fritas, ¿no? Son una mezcla de diferentes tipos de plástico. Reciclar es imposible porque habría que separar cada uno de ellos pues para poder hacerlo y eso realmente no pasa. Oye, ¿se está haciendo algo ahora con la industria que pues produce un sinfín de cosas, ya sea para el tema comestible y todo esto, de que se estén ya concientizando en que, oye, estoy haciendo un plástico que va a ser muy difícil manejarlo o reciclarlo o aprovecharlo? Afortunadamente, desde varios años atrás, diría que 2015 por ahí hacia adelante, la industria está siendo más consciente de los impactos que genera su venta de los productos, porque claro, seamos honestos, gran parte de los envases se usan como un mecanismo de marketing, más allá de la importancia que tiene para contener el producto que se vende, ¿no? Entonces, se usan con colores especiales, ¿no? Por ejemplo, el PET de color verde, has visto que hay algunas marcas de refresco que están dejando de usar el PET de color verde, porque cuando se reciclaba, manchaba el cristalino que ya existía, el transparente que conocemos, ¿no? Entonces, algunas bebidas de refresco ya están dejando de utilizar ese PET verde porque tenía baja reciclabilidad o había que hacerlo aparte y era un proceso que incluía más gastos, ¿no? Entonces, la industria está evolucionando, creo que estamos recién empezando en este aspecto, hay mucho por hacer, pero yo diría que el llamado desde Ponguinguiola que nosotros hacemos es: tiene que haber una circularidad de los productos, es decir, que podamos identificar desde que son diseñados para que estos tengan una vida útil muy larga hasta que cuando se desechan haya un proceso de reciclabilidad. Y es que ahí es lo importante, ¿no? El inicio de cuando emprendes algo, un negocio, lanzas un producto, de qué manera va a terminar eso después de haber sido utilizado, porque pues todo producto pasa a ser de algo útil a veces en segundos, ¿no? Imagínate, hay un ejemplo que no me puedo quitar de la cabeza, el tema de los envases a lo mejor en jabones o en pastas de dientes, te sirve un segundo nada más para contener la pasta y luego de haberlo nuevecito en el estante, es un segundo el que tardas en ponerlo ya en la basura, ¿no? Así es, porque ese envase se creó para vender el producto, no para contenerlo, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Por eso, bueno, desde Ponguinguiola queremos invitar a la gente a que visite nuestra página web, ponguinguiolac.org, que ahí pueda identificar información sobre estos residuos, cómo separarlos, cómo identificarlos y sobre todo sobre los centros de acopio que hay en Baja California Sur para que podamos llevarlos. Fíjate que también las refresqueras ya están con este chip cambiado, porque me parece que vi una campaña sobre las botellas reciclables que regresaban al vidrio después de muchos años. Retornar a lo retornable, valga la redundancia, sí, es la clave. Estoy seguro que por ahí va la clave. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos esta mañana. A ti, Germán, gracias. Esta entrevista la va a poder ver y escuchar usted de nueva cuenta en Germán Medrano Nacionales de YouTube, en donde, por supuesto, estarán las demás entrevistas con nuestros invitados especiales y, por supuesto, las de Ponguinguiola, con todas estas recomendaciones que le hacemos a usted por nuestro medio ambiente. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más información.